Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, el rincón donde descubrimos juntos las series turcas más apasionantes. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo universo de amor, drama y paisajes espectaculares? Hoy vamos a hablar de una serie que honestamente me ha tenido enganchadísima, una producción que combina la fuerza de las tradiciones con la chispa del amor moderno. Una serie que estoy segura los va a dejar completamente atrapados. Prepárense porque hoy les voy a hablar de Halil İbrahim Esla, una historia turca que, como dice el título, les va a robar el aliento. Antes de empezar, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a mi canal. Si les gustan las series turcas, los análisis profundos y las recomendaciones que los mantengan entretenidos, este es su lugar. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Halil İbrahim Esla es una serie que nos transporta a la región de Anatolia, en Turquía, un lugar con una rica historia y tradiciones arraigadas. La serie nos presenta a Halil İbrahim, un joven con un corazón de oro, trabajador, honesto y profundamente conectado con su familia y su tierra. Él es el prototipo del héroe turco, fuerte, leal y dispuesto a darlo todo por los suyos. Pero la vida de Halil İbrahim da un giro inesperado cuando conoce a Esla. Ella es una joven moderna, independiente y con una visión del mundo muy diferente a la de Halil İbrahim. Esla llega a la región por motivos laborales y, desde el primer momento, choca con las costumbres y tradiciones locales. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, Halil İbrahim y Esla sienten una atracción irresistible el uno por el otro. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la forma en que explora el choque entre lo tradicional y lo moderno. Vemos a Halil İbrahim y a Esla luchar contra sus propios prejuicios y tratar de encontrar un punto en común. Su relación no es fácil, está llena de obstáculos y desafíos, pero su amor es tan fuerte que están dispuestos a superarlos todos. Además del romance, la serie también aborda temas importantes como la importancia de la familia, el valor de la amistad y la lucha por la justicia. Vemos a Halil İbrahim defender a su comunidad y luchar contra la corrupción, mientras que Esla utiliza su inteligencia y su determinación para ayudar a los más necesitados. Pero como en toda buena serie turca, no todo es miel sobre hojuelas. Halil İbrahim Esla está llena de giros inesperados, secretos oscuros y villanos que harán todo lo posible por separar a nuestros protagonistas. Prepárense para momentos de tensión, angustia y mucha emoción. Uno de los aspectos que más me gustó de la serie es la química entre los actores principales. La interpretación de Halil İbrahim y Esla es simplemente magistral. Logran transmitir la complejidad de sus personajes, sus dudas, sus miedos y, sobre todo, su profundo amor. Es imposible no sentirse identificado con ellos. Además, la serie cuenta con un elenco secundario de lujo. Cada personaje está bien construido y tiene su propia historia que contar. Vemos a familias enteras envueltas en dramas, secretos y rivalidades que añaden aún más intriga a la trama principal. Y no podemos hablar de Halil İbrahim Esla sin mencionar la belleza de los paisajes turcos. La serie está grabada en locaciones espectaculares que nos transportan a un mundo de ensueño. Los campos de trigo, las montañas imponentes y los pueblos pintorescos son el escenario perfecto para esta historia de amor y superación. Pero, ¿qué es lo que hace que esta serie sea diferente a otras series turcas? En mi opinión, es la forma en que aborda los temas sociales. Halil İbrahim Esla no se limita a contarnos una historia de amor, sino que también nos invita a reflexionar sobre las desigualdades sociales, la importancia de la educación y la necesidad de luchar por un mundo más justo. La serie nos muestra cómo las tradiciones pueden ser tanto una fuente de fortaleza como una barrera para el progreso. Vemos a Halil İbrahim aferrado a su herencia, a las costumbres que le han enseñado desde niño, la importancia del respeto a los mayores y el trabajo duro en el campo. Pero también lo vemos enfrentándose a las limitaciones que esas mismas tradiciones le imponen, las expectativas de su familia y la presión de la comunidad. Por otro lado, Esla representa una perspectiva totalmente diferente. Ella es una mujer profesional, educada, que ha vivido en la ciudad y ha experimentado la libertad que eso conlleva. Llega a Anatolia con la intención de realizar su trabajo, pero pronto se da cuenta de que no puede permanecer indiferente ante las injusticias y la desigualdad que observa a su alrededor. Esla desafía las normas sociales, cuestiona las decisiones de los hombres poderosos y se convierte en una voz para aquellos que no pueden hablar por sí mismos.
Este choque de culturas es lo que da origen a gran parte del drama de la serie. Halil Ibrahim y Esla tienen que aprender a entenderse, a respetar sus diferencias y a encontrar un camino en común. Su amor no es un cuento de hadas, sino una lucha constante por construir un futuro juntos en un mundo lleno de obstáculos. Otro aspecto que me encantó es la forma en que la serie retrata a los personajes femeninos. Esla no es la típica damisela en apuros que necesita ser rescatada por un príncipe azul. Ella es una mujer fuerte, inteligente y decidida que lucha por sus ideales y no se deja intimidar por nadie. Es un personaje inspirador que demuestra que las mujeres pueden ser líderes y cambiar el mundo. Además, la serie nos presenta a otros personajes femeninos complejos y multifacéticos, cada uno con sus propias motivaciones y luchas. Vemos a mujeres que se rebelan contra las expectativas de la sociedad, que buscan su propia independencia y que se niegan a ser silenciadas. Por ejemplo, la madre de Halil Ibrahim, aunque al principio parece una mujer tradicional y sumisa, poco a poco revela su fortaleza y su sabiduría. Ella es la columna vertebral de la familia y quien mantiene unida a la comunidad. También vemos a la hermana de Halil Ibrahim, una joven que sueña con estudiar y tener una carrera, pero que se enfrenta a la oposición de su padre, que quiere que se case y forme una familia. Además, la serie explora la complejidad de las relaciones familiares. Vemos a padres que aman a sus hijos pero que no saben cómo demostrarlo, a hermanos que se envidian y se apoyan al mismo tiempo, y a familias que se unen para superar las adversidades. Estas relaciones son el corazón de la serie y nos recuerdan la importancia de tener a alguien a nuestro lado en los momentos difíciles. La serie profundiza en las dinámicas familiares, mostrando cómo el pasado puede influir en el presente y cómo los secretos pueden destruir la confianza entre los seres queridos. También vemos cómo la familia puede ser una fuente de apoyo incondicional, un refugio en tiempos de tormenta. Pero como les dije antes, no todo es perfecto en Halil Ibrahim Esla. La serie tiene algunos clichés propios de las telenovelas turcas, como los triángulos amorosos imposibles, los secretos familiares que salen a la luz en el peor momento y los villanos que parecen indestructibles. Sin embargo, estos clichés no restan valor a la historia, sino que la hacen aún más entretenida y emocionante. Después de todo, ¿quién puede resistirse a un buen melodrama con giros inesperados y finales impactantes? Lo que sí creo que podría haber mejorado es el ritmo de la serie. En algunos momentos, la trama se vuelve un poco lenta y repetitiva, lo que puede hacer que algunos espectadores pierdan el interés. Sin embargo, los giros inesperados y los momentos de tensión siempre logran mantenernos enganchados. Quizás podrían haber condensado algunos arcos argumentales y eliminar algunas subtramas innecesarias para mantener la historia más ágil y dinámica. Otro punto que podría haber sido explorado con mayor profundidad es el tema de la corrupción. Si bien la serie muestra cómo los poderosos abusan de su poder y se aprovechan de los más débiles, creo que podrían haber profundizado en los mecanismos de la corrupción y en las consecuencias que tiene para la sociedad. También podrían haber explorado las diferentes formas en que la gente lucha contra la corrupción y cómo la denuncia puede tener un impacto real en la vida de las personas. A pesar de estos pequeños detalles, Halil Ibrahim Esla es una serie que recomiendo encarecidamente. Es una historia que te atrapa desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre temas importantes. Es una serie que te hace reír, llorar y sentirte identificado con los personajes. Es una serie que te transporta a un mundo diferente y que te deja con ganas de más. En resumen, Halil Ibrahim Esla es una serie turca que te robará el aliento. Es una historia de amor, superación y lucha por la justicia que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo. Si te gustan las series con personajes complejos, tramas emocionantes y paisajes espectaculares, esta es tu serie. Es una combinación perfecta de romance, drama, acción y reflexión social. Y ahora, después de esta inmersión en el apasionante mundo de Halil Ibrahim Esla, me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos explorado. Vimos cómo la serie nos presenta a Halil Ibrahim y Esla, dos personas de mundos opuestos que se enamoran a pesar de sus diferencias. Analizamos cómo la serie aborda temas importantes como el choque entre lo tradicional y lo moderno, la importancia de la familia y la lucha por la justicia. Destacamos la química entre los actores principales y la belleza de los paisajes turcos. Y por último mencionamos algunos de los clichés y posibles mejoras de la serie. Además, para que tengan una idea más clara de lo que pueden esperar de la serie, les daré algunos ejemplos concretos de momentos clave que me impactaron profundamente.
Recuerdo especialmente la escena en la que Halil Ibrahim defiende a Esla de las críticas de la comunidad, demostrando su lealtad y su amor incondicional. También me conmovió la escena en la que Esla ayuda a una niña a acceder a la educación, mostrándole el poder transformador del conocimiento. Y por supuesto, no puedo olvidar el final de la temporada, que me dejó con el corazón en un puño y con muchísimas ganas de ver la siguiente temporada. Espero que esta reseña les haya gustado y que les haya dado una idea de lo que pueden esperar de Halil Ibrahim Esla. Si ya la han visto, me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie? ¿Qué personaje les pareció más interesante? ¿Recomendarían esta serie a otros amantes de las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre las series que más nos apasionan. Anímense a compartir sus pensamientos. Y para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por el mundo de Halil Ibrahim Esla. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas reseñas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y como un último bonus para ustedes, les dejaré algunos datos curiosos sobre la serie. ¿Sabían que la actriz que interpreta a Esla tuvo que aprender a hablar el dialecto local de Anatolia para que su personaje fuera más creíble? ¿Y sabían que el actor que interpreta a Halil Ibrahim es un granjero en la vida real y que ayudó a construir algunas de las locaciones de la serie? Estos detalles hacen que la serie sea aún más especial y auténtica. Espero que les hayan gustado estos datos. Hasta la próxima.